Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy continuamos con el libro de Job. Vamos a leer los capítulos del 19 al 24. Haremos el resumen de lo que leímos el día de ayer, los capítulos del 13 al 18, pero lo primero es entregar todo lo que hacemos en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria por traernos un día más al pie de tu santa palabra. Gracias, amado Padre, porque nos permites disfrutar de este magnífico privilegio. Gracias, Señor, porque sabemos que hay muchas personas hambrientos y sedientos de tu palabra que por una u otra razón no pueden leerla, Señor. Y te damos las gracias porque a nosotros nos lo permites, porque está en tu voluntad que así sea. Te pido, Señor, en la presencia del Espíritu Santo en este día, para que podamos leer tu santa palabra y aprender, Señor, la verdad que está en ella, porque solamente por medio del Espíritu Santo podremos conocer lo que tú tienes para nosotros. Queremos conocer nuestro propósito, el camino que debemos seguir, ejemplos de personas que podamos seguir, Señor, y también conocer lo que debemos rechazar en nuestras vidas y no aplicarlo. Te ruego, amado Padre, en este día, que todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla tengan su corazón como tierra fértil, Señor, para que la semilla, que es tu santa palabra, caiga y dé buenos frutos. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por estar aquí un día más. Vamos a resumir lo que vimos el día de ayer. El día de ayer vimos el del capítulo 13 al 18. En el capítulo 13 vemos que Job continúa con su defensa. Job pide hablar directamente con Dios y expresa su confianza en su propia integridad, aunque es un hombre temeroso de Dios. En el capítulo 14 vemos una reflexión de Job sobre la mortalidad. Job hace una reflexión sobre la brevedad y la incertidumbre de la vida humana, deseando que Dios lo deje en paz hasta que pase su sufrimiento. En el capítulo 15 vemos una segunda intervención de Elifaz. Elifaz acusa a Job de falta de piedad y le sugiere que el sufrimiento es resultado de sus propios pecados. En el capítulo 16, Job responde a Elifaz y lamenta la falta de consuelo de él y sus amigos, describe su sufrimiento y expresa el anhelo de un mediador entre él y Dios. En el capítulo 17, Job continúa con su queja, describe su desesperación y desánimo, sintiéndose traicionado por Dios y abandonado por sus amigos. Y en el capítulo 18, Bildad habla nuevamente y describe el destino de los malvados, de los impíos, sugiriendo que Job está experimentando este destino porque es un impío. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 19 del libro de Job. Vamos a ir siguiendo la lectura y subrayando con nuestra guía de estudio bíblico. Si es la primera vez que estás aquí y quieres descargarte esta guía, lo puedes hacer en mi página web palabraivida.club o en el grupo de Telegram. Todos los enlaces los tienes en la información de este video. Abran su Biblia en el capítulo 19 del libro de Job, sigan la lectura y vayan subrayando. Job 19. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis insultado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os jactáis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha atrapado en su red. Yo grito, agravio, pero no se me oye, doy voces, pero no se me hace justicia. Dios ha cercado con valla mi camino y no puedo pasar, y sobre mis veredas ha tendido tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha arruinado y perezco. Ha hecho que pase mi esperanza como un árbol arrancado. Hace arder contra mí su furor y me tiene por uno de sus enemigos. A una vienen sus ejércitos, se atrincheran contra mí y acampan en derredor de mi morada. Hace que de mí se alejen mis hermanos y que mis conocidos como extraños se aparten de mí. Mis parientes se detienen, mis conocidos me olvidan. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño, forastero soy yo ante sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde,
aun cuando con mi propia boca le suplico. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los muchachos me desprecian y al levantarme hablan contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecen, los que yo amo se vuelven contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué vosotros me perseguís lo mismo que Dios y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro o que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Deberíais decir, ¿por qué lo perseguimos si la raíz de su situación está en él mismo? Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. Sabed, pues, que hay un juicio. Job 20. Zofar describe las calamidades de los malos. Respondió Zofar el naamatita y dijo, por cierto mis pensamientos me hacen responder y por eso me apresuro. He escuchado una represión afrentosa y mi inteligencia me inspira la respuesta. ¿No sabes que siempre fue así, que desde el tiempo en que el hombre fue puesto sobre la tierra, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento? Aunque se enaltezca hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre, y los que lo hayan visto dirán, ¿qué es de él? Como un sueño volará y no será hallado, se disipará como una visión nocturna. El ojo que lo veía nunca más lo verá, ni su lugar lo conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos, llenos aún de su juventud, yacerán con él en el polvo. Si el mal era dulce en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si lo saboreaba y no lo dejaba, sino que lo retenía y paladeaba, su comida se corromperá en sus entrañas y será veneno de áspides dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Dios las sacará de su vientre. Veneno de áspides chupará, lo matará la lengua de la víbora. No verá más los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá sus ganancias y sus bienes sin haberlos tragado ni gozado de ellos. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres y robó casas no edificadas por él, por eso no tendrá sosiego su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Nada quedó que él no devorara, y por eso su bienestar no será duradero. En la plenitud de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados caerá sobre él. Cuando se ponga a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasará, atravesará su cuerpo, la punta reluciente saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Una total tiniebla está reservada para sus tesoros. Un fuego no atizado los consumirá, y devorará lo que quede en su morada. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán llevados de allí, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la suerte que Dios prepara para el hombre impío, la herencia que Dios le señala por su palabra. Job 21. Prosperidad y miseria de los malos. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y al menos dadme consuelo. Toleradme y yo hablaré, y burlaos después que haya hablado. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Por qué mi espíritu no habrá de angustiarse? Miradme, espantaos y tapaos la boca con la mano. Aun yo mismo me horrorizo al acordarme y el temblor estremece mi cuerpo. ¿Por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen sus riquezas? Su linaje se robustece ante su vista y sus descendientes están delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor, ningún azote de Dios viene sobre ellos. Sus toros engendran sin fallar
y sus vacas paren sin que su cría se malogre. Salen sus pequeñuelos como en manada, sus hijos andan saltando. Saltan al son del tambor y de la cítara, se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, pese a que dicen a Dios: apártate porque no queremos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero el bien de ellos no está en sus propias manos. Lejos esté de mí el consejo de los malvados. ¿Cuántas veces apagada es la lámpara de los impíos, y sobre ellos viene su quebranto, y Dios, en su ira, les reparte dolores? Son como la paja delante del viento, como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guarda su violencia para los hijos de ellos. Él le dará su merecido para que aprenda. Verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí, cuando se haya cortado la cuenta de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría cuando es él quien juzga a los que están elevados? Uno muere en la plenitud de su vigor, del todo próspero y en paz. Sus vasijas están llenas de leche y sus huesos rellenos de tuétano. Otro, en cambio, muere con el ánimo amargado sin haber comido jamás con gusto. Pero ambos, por igual, yacerán en el polvo cubiertos de gusanos. Yo conozco vuestros pensamientos y lo que en vuestra imaginación forjáis contra mí. Porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe y de la morada donde viven los malvados? ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción y que estará a salvo en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Por lo que él hizo, ¿quién le dará su merecido? Lo llevarán al cementerio y velarán sobre su túmulo. Los terrores del valle le serán dulces, en pos de él desfila todo el mundo, y antes de él una muchedumbre incontable. Cuán vano es el consuelo que me dais. Vuestras respuestas son pura falacia. Job 22. Acusaciones de Elifaz. Respondió Elifaz el temanita y dijo: ¿podrá el hombre ser de provecho a Dios? Si acaso sólo para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Le satisface al Omnipotente que tú seas justo? ¿Le aprovecha de algo que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso por tu piedad te castiga o entra a juicio contigo? Por cierto, tu maldad es grande y tus iniquidades no tienen fin. Sin razón tomabas prenda de tus hermanos y despojabas de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y negaste el pan al hambriento. Tú, el hombre pudiente que poseía la tierra, el distinguido que habitaba en ella, a las viudas enviabas vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso estás rodeado de lazos y te turba un espanto repentino. Estás en tinieblas, de modo que no ves, y te cubre un torrente de agua. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Míralo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y tú has dicho: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Rodeado de nubes no puede ver mientras pasea por los bordes del cielo. ¿Quieres tú acaso seguir la senda antigua, la que siguieron los hombres perversos que fueron cortados antes de tiempo, cuyos cimientos se derramaron como un río? Ellos decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Había colmado de bienes sus casas. Lejos de mí sea el consejo de ellos. Lo verán los justos y se gozarán, y el inocente se burlará de ellos diciendo: nuestros adversarios fueron destruidos, y el fuego consumió lo que de ellos había quedado. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oros de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Asimismo se realizará lo que tú determines y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos dirás tú: sean enaltecidos. Entonces Dios salvará al de mirada humilde.
Él libertará al inocente, por la pureza de tus manos será liberado. Job 23. Job defiende su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Si me dirijo al oriente no lo encuentro, si al occidente no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea lo realiza. Él, pues, llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí, y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. Por eso me espanto en su presencia. Cuando lo considero tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón, me ha aterrado en omnipresente. ¿Por qué no fui aniquilado por las tinieblas? ¿Por qué no fue cubierto por la oscuridad mi rostro? Job 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? Los malvados violan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los necesitados y todos los pobres de la tierra tienen que esconderse. Como asnos monteses en el desierto, salen los pobres, madrugando en busca de presa. El desierto les da el sustento de sus hijos. En el campo recogen sus espigas, pero los malvados vendimian la viña ajena. Al desnudo fuerzan a dormir sin ropa, sin cobertura contra el frío. En los montes se empapan con la lluvia y se abrazan a las peñas faltos de refugio. Quitan del pecho a los huérfanos y del pobre toman en prenda. Al desnudo hacen caminar sin ropas y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus muros exprimen el aceite, pisan los lagares, pero se mueren de sed. En la ciudad gimen los moribundos y clama el alma de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, no conocen sus caminos ni permanecen en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino, el que mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. La noche está aguardando el ojo del adúltero, del que dice, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. La mañana es para todos ellos como sombra de muerte, pues si son reconocidos, terrores de sombra de muerte los asaltan. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra, y no andarán por el camino de las viñas. Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. De ellos se olvidará el seno materno, de su dulzor gustarán los gusanos. Nunca más habrá de ellos memoria. Como un árbol serán talados los impíos. Afligió a la mujer estéril, la que no concebía, y nunca se portó bien con la viuda. En cambio, aventaja en poder a los fuertes. Cuando se levantan nadie está seguro de su vida. Dios les da seguridad y confianza, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos. Por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen y son abatidos como todos los demás, encerrados son y cortados como cabezas de espiga. ¿O no es esto así? ¿Quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Amén. Vamos a resumir lo que hemos leído el día de hoy. En el capítulo 19 vemos que en algunos momentos Job se muestra quebrantado y sin esperanza, pero en otros demuestra su confianza en que Dios lo va a escuchar. Y aquí vemos los dos casos.
Job se queja sobre su aflicción sin consuelo, ya que sus amigos no hacen más que atormentar su alma siendo él íntegro. Pero además les dice que, aun siendo culpable, él sería quien pague su juicio, por lo que ellos no tienen autoridad de juzgarlo. Versículo del 1 al 6. Para Job, el silencio de Dios era prueba de que lo estaba castigando sin razón, y se lamenta porque todos lo han abandonado, dando por hecho que él era pecador. Él mantiene que no merece lo que está pasando porque era inocente. Versículo del 7 al 20. Ahora Job proclama su confianza en Dios como su redentor y pide la compasión de sus amigos porque ya estaba siendo golpeado por Dios. Versículo 21 al 22. Job hace una gran proclamación de confianza y de fe en Dios. Versículos del 23 al 29. En el capítulo 20 de Job vemos el segundo discurso de Zofar. Este ratifica la posición de él y de sus amigos, por lo que no acepta ser corregido por Job y por lo tanto dice que no puede mantenerse callado. Zofar estaba más preocupado en demostrar que él tenía razón y que estaba en lo correcto que en consolar a su amigo Job. Sigue diciéndole a Job que él era impío y que lo que estaba viviendo simplemente eran las consecuencias de serlo, porque le dice cómo el gozo del impío es breve. Versículo 1 al 11. Zofar habla del pecado y dice que es un dulce que amarga la boca. En este concepto tenía razón, pero no era aplicable para Job. Versículo del 12 al 19. Zofar habla sobre el destino de los impíos cuando Dios encienda su ira. Todo lo que tiene se perderá. Tarde o temprano los malvados tendrán el juicio del Señor por su vida pecaminosa. Versículo 20 al 29. En el capítulo 21 de Job vemos que Job responde a Zofar. Comienza haciendo un llamado a que lo escuchen porque aparentemente por los discursos escuchados, diciendo siempre las mismas frases trilladas, parece que no lo escuchaban. Job cuestiona a Zofar su teoría de que todos los que están sufriendo están siendo castigados por Dios, así como que los malos duran poco en la tierra porque el juicio de Dios los elimina inmediatamente. Versículo 1 al 3. Esa era la teoría de Zofar y de sus amigos. Por eso supuestamente estaba sufriendo Job. Job habla de las muchas personas que son castigadas inmediatamente y de otras que son pecadoras a la vista de todos y que no reciben ese juicio. Job habla de la aparente buena vida que tienen los impíos, incluso que parece que descienden en paz al Seol, es decir, que mueren en paz. Versículo 4 al 16. Dios permite en su infinita sabiduría que los malvados prosperen por lo menos un tiempo, pero finalmente la ira del Señor cae sobre ellos. Versículo del 17 al 21. Asimismo, el Señor permite que los justos sufran. Versículo del 22 al 26. Job desafía las palabras vacías de sus amigos sustentadas en suposiciones. Versículo del 27 al 34. En el capítulo 22 de Job leemos que Elifaz ataca el carácter de Job diciendo que Job se sentía, si no superior, por lo menos en demasiada estima de sí mismo, que se creía especial como para que Dios le deba algo. Versículo del 1 al 3. Elifaz vuelve a llamar pecador a Job y menciona los pecados que según él Job estaba cometiendo sin ninguna prueba. Versículos del 4 al 11. Elifaz interpretaba que Job insistía en su inocencia porque Job pensaba que Dios no había visto sus pecados. Elifaz no entendía que Job conocía el carácter de Dios Todopoderoso y su omnipresencia, es decir, que estaba en todos los lugares y conocía todo. Y Job no cuestionaba la omnipresencia del Señor ni su poder, sino el por qué era él el que estaba sufriendo todo ese mal. Versículo del 12 al 20. Elifaz aconseja a Job que se reconcilie con Dios y sería un buen consejo siempre y cuando Job se hubiese apartado del Señor, cosa que no había pasado. Así que no se aplicaba a Job. Además, Job no se estaba rebelando ante el Señor. Job lo que quería era tener una audiencia con el Señor para que el Señor le diga por qué lo estaba afligiendo y segundo, para que lo redima. Versículo 21 al 30. En el capítulo 23 de Job vemos que Job anhela llevar su caso ante Dios. Habla con amargura y con dolor, ansioso por escuchar lo que Dios tiene que decirle. Y decía que diga lo que diga el Señor, él lo entendería porque sabía que el Señor no condenaría a un inocente. Versículo del 1 al 7.
Job insistía que buscaba a Dios en todas partes y que no lo había encontrado, versículo 8 al 9. Job muestra su confianza en Dios y está seguro de su integridad, versículo del 10 al 12. Pero también reconoce la soberanía de Dios y su gran poder, versículo del 13 al 17. En el capítulo 24 de Job vemos que Job habla de la conducta de los impíos y menciona algunas de las iniquidades que cometen estos. Versículo del 1 al 8. Habla de cómo los impíos oprimen a los débiles. Versículo del 9 al 12. Job describe la aparente seguridad del impío. Todo lo que Job dice en este capítulo es una respuesta tanto a Elifaz como a Zofar, que sostenían que el juicio de Dios llegaba inmediatamente para los impíos. Aquí Job les da ejemplos de lo que pasa con los impíos, que no morían en cuanto pecaban y que incluso tenían tiempo para dañar a otros. Eso es lo que vemos en el capítulo 24. Y así terminamos con la lectura del día de hoy. Seguimos avanzando en el libro de Job para la gloria de Dios. Vamos a dar gracias por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, porque hemos avanzado un día más en la lectura de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque nos lo permites hacerlo. Nos lo permites leer y también entender tu palabra, Señor. En este libro hemos aprendido mucho, que no debemos juzgar sin conocer, que debemos ser pacientes, que debemos ser íntegros a pesar de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a interiorizar todo lo que aprendemos y a aplicarlo en nuestras vidas. Señor, te ruego que nos fortalezcas para volver el día de mañana, que quites todo obstáculo de un nuevo día de lectura bíblica y que haga llegar este contenido a todas las personas que estén hambrientas y sedientas de tu palabra y que por alguna u otra razón no pueden leerla de forma habitual. Ayúdanos a llegar con este método audiolibro a llegar a más personas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.